Hoy vamos a realizar un unicornio. Para este proyecto voy a utilizar lana acrílica y esta en concreto es para unas agujas de 7 a 8 milímetros. También tenéis que guiaros de los metros que tiene, porque según la cantidad de metros que tengamos, pues gastaremos más lana o menos. Bien, luego elegid un color en contraste, el que queráis, para hacer las patas. Y esta lana, aunque sea para unas agujas de 7 a 8, vamos a trabajarla con un ganchillo de 4 milímetros. Haremos el punto sueltecito, ya que va a quedar apretado, así que no hace falta apretarlo. Para el cuerno voy a utilizar hilo 100% algodón de hilatura SLM 3.5 y voy a trabajarlo con un ganchillo de 2 milímetros. Solo para lo que es aquí el cuernito, ¿vale? Lo demás es todo lana acrílica con este grosor. Para los ojos he utilizado dos ojos de seguridad, pero yo los voy a pegar y son de 1,5 centímetros. Si no tenéis, no pasa nada, podéis utilizar dos botones, podéis usar fieltro, podéis hacer un anillo mágico de 6 puntos en color negro y según el tamaño pues ya hacéis más aumentos o menos. Para que mantenga la rigidez yo le he colocado solo en la parte delantera un alambre que atraviesa su cuerpo. Es este que tengo aquí, es bastante grueso y lo más importante es que tenga fuerza, ¿vale? También para las patas, para que se mantengan aquí planitas, les he colocado un plástico que podéis cortar de cualquier botella. Por ejemplo, yo para hacer la base voy a utilizar una bandejita que tengo de plástico, pero podéis utilizar cualquier botella que tengáis. Y bueno, ya los detalles como un poquito de colorete si tenéis, por ejemplo, para hacerle aquí el detalle de las orejitas, también podéis darle colorete aquí. En fin, que eso ya son detallitos, como las flores, tenéis, pues podéis colocarle unas flores y no las podéis hacer vosotros con hilo, como por ejemplo hicimos las de Frida Kahlo. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, vamos a medir primero este que yo ya tengo aquí realizado, desde el anillo mágico de aquí atrás hasta aquí mide 36 centímetros, a ver, sí, lo que es a lo largo, y luego por aquí desde sus patas hasta aquí más o menos también su anillo mágico mide 33. Quizás este, al ser un poquito más grueso, esta lana quizás salga un poquito más grande. Luego también lo mediremos y así veis vosotros la diferencia. Tengo este fondo porque al ser la lana blanca se va a ver mejor que un fondo blanco, ¿vale? Vamos a dejar hilo para luego utilizar de marcador si lo usáis como yo, y vamos a empezar haciendo un anillo mágico. Acordaros de, si es así gruesita como esta, no apretar el punto. Vamos a hacer 6 puntos bajos dentro del aro y ya sabéis que están los mini tutoriales cómo se realiza el aro mágico para aquellas que queráis verlo más despacito. ¿Vale? Aquí lo tenemos ya, tiramos y el que se encoge sacamos hacia afuera. Bien, vamos a empezar por el cuerpo. El cuerpo y la cabeza que van a ir en una pieza. Bien, en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos, 2 puntos en un mismo punto, 6 veces. Ya sabéis que todo esto lo tenéis en el canal. 2 en los mini tutoriales.
3. Si veis la cámara un poco más oscura, lo he hecho para que se pueda ver mejor el punto. 4, 5 y 6. Debemos de tener 12 puntos. En la vuelta número 3 vamos a realizar un punto y un aumento. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta. Un punto y un aumento. Bien, finalizada la vuelta número 3 debemos de tener 18 puntos. En la vuelta número 4 vamos a realizar 2 puntos, 1, 2 y un aumento. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta, 2 puntos y un aumento. Finalizada la vuelta 4 debemos de tener 24 puntos. En la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta, 3 puntos y un aumento. Finalizada la vuelta 5 debemos de tener 30 puntos. En la vuelta 6 vamos a realizar 4 puntos, 2, 3, 4 y un aumento. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta, 4 puntos y un aumento. Finalizada la vuelta 6 debemos de tener 36 puntos. En la vuelta 7 vamos a hacer 5 puntos, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta, 5 puntos y un aumento. Si veis que vosotras apretáis mucho el punto o un poquito más, utilizad un ganchillo mayor, ¿vale? Un ganchillo de 5 va bien, si apretáis más el punto. Finalizada la vuelta 7 debemos de tener 42 puntos. En la vuelta 8 vamos a hacer 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta, 6 puntos y un aumento. Bien, finalizada la vuelta 8 debemos de tener 48 puntos. En la vuelta 9 vamos a hacer 7 puntos, 7 y un aumento. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta. Vamos a hacer 7 puntos y un aumento. Finalizada la vuelta 9 debemos de tener 54 puntos. En la vuelta 10 vamos a hacer 8 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta. Vamos a realizar 8 puntos y un aumento. Finalizada la vuelta 10 nos deben de quedar 60 puntos. Vamos a hacer desde la vuelta 11 a la 35 60 puntos. Un punto en cada punto. Bien, quería mostraros lo que me queda de una madeja. Me queda esto. Y tan solo hemos realizado el cuerpo, ¿vale? Entonces, ya como os he comentado al principio del vídeo, según la lana y los metros que compréis, necesitaréis más o menos, ¿vale? Vamos a hacer la vuelta número 36, haciendo 8 puntos y una disminución. 1,
Bien, 8 puntos y una disminución. Esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Vamos a realizar 8 puntos y una disminución. Bien, debemos de tener en la vuelta número 36 54 puntos. Vamos a hacer la vuelta 37 con 36 cadenetas, que serán donde luego hagamos la cabeza. Vamos a hacer 36 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 y 36 cadenetas. Bien, es importante que ahora no esté torcida la trenza cuando empecemos a trabajar en la vuelta, ¿vale? Las cadenetas que se vean así, sin torcer. Bien, y entonces vamos a trabajar exactamente igual que si no tuviéramos aquí nada. Empezamos en el punto que nos corresponde, que como veis este está aquí enganchado, pues en el siguiente, y empezamos a hacer 7 puntos y una disminución. Siete puntos y hacemos la disminución. Y vamos a hacer así a lo largo de toda la vuelta, 7 puntos y una disminución. Y bueno, y aquí ya veis lo que me queda, hasta aquí ha llegado el primer ovillo. Vamos a seguir, 7 puntos y una disminución. Bien, quiero mostraros que estamos llegando aquí al final de la vuelta. Aquí hago mi última disminución hasta que llego aquí a mi marcador y a las cadenetas. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar de aquí, tenemos aquí el marcador, ¿no? Como veis, esta es la primera cadeneta. Bueno, lo primero vamos a empezar a trabajar aquí por la parte de fuera de las cadenetas y vamos a señalar la parte de dentro para luego saber exactamente dónde tenemos que empezar a hacer nuestra cabeza, ¿vale? Aquí tenemos, por aquí vamos a trabajar, pues por aquí colocamos un hilo, un marcador, lo que tengáis, ¿vale? Ahora, cuando hagamos las 36 cadenetas, señalamos también aquí la última cadeneta. Bien, entonces hemos hecho 7 puntos y una disminución hasta aquí, hasta el final. Y ahora vamos a hacer 36 cadenetas, o sea, 36 puntos bajos en las 36 cadenetas, ¿vale? 1, 2, 3. Bien, y aquí llegamos a la última cadeneta. ¿Lo veis aquí? Esta es la de 36. Entonces vamos a colocar otro marcador y así luego sabremos exactamente por el interior de la cadeneta, aquí, así sabemos los 36 puntos que tenemos para trabajar en la cabeza. Bueno, pues este es el de 36 y aquí es donde vamos a empezar la siguiente vuelta, ¿vale? Este ya va a ser el inicio. Colocáis vuestro marcador y bien, como hemos hecho 7 puntos y una disminución y 36 puntos bajos, debemos de tener
un total de 84 puntos en la vuelta número 37. Vamos a hacer la vuelta número 38, donde vamos a hacer 6 puntos y una disminución. Mirad que aquí tenemos enganchado, no os comáis este punto que hay aquí, que es el primero. Entonces vamos a hacer 6 puntos y una disminución a lo largo de toda la vuelta. 1, 2, 3, 6 y la disminución. Al final del tono van a sobrar 4 puntos, pero bueno, ahora os comento, simplemente hacer los 4 puntos y ya está. Vamos a hacer 6 puntos y una disminución. Bien, cuando lleguéis aquí, pues igual, ¿vale? Ya todo esto cuenta como la misma vuelta. Entonces hacemos 6 puntos y una disminución igual. 1, 6 y disminución. Bueno, y si veis, estamos llegando aquí al final de nuestro marcador y nos quedan 4 puntos. Pues hacemos los 4 puntos y ya está. 1, 2, 3 y 4. Ponemos el marcador y debemos de tener en la vuelta 38 74 puntos. Vamos a hacer la vuelta 39 haciendo 5 puntos . 5 y nuestra disminución. Vamos a hacer así a lo largo de toda la vuelta y cuando lleguemos a los 4 puntos, pues hacemos 4 puntos igual que ahora y así terminamos la vuelta. Vamos a hacer 5 puntos y una disminución. Como veis, voy aprovechando aquí, ya que yo tenía grabado todo esto y os he hecho esto para mostraros, ¿vale? Pero luego hay que aprovecharlo. Finalizada la vuelta 39 debemos de tener 64 puntos. En la vuelta 40 vamos a hacer 4 puntos . 4 y disminución. Bien, vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta, 4 puntos, disminución y terminaremos con 4 puntos. Finalizada la vuelta 40 debemos de tener 54 puntos. En la vuelta 41 vamos a hacer 3 puntos, 2 y 3 y una disminución. Y esto lo vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. 3 puntos, disminución y terminaremos con 4 puntitos. Finalizada la vuelta 41 debemos de tener 44 puntos. En la vuelta 42 vamos a hacer 2 puntos, 2 y una disminución y vamos a ir haciendo así a lo largo de toda la vuelta, 2 puntos y una disminución y terminaremos con 4 puntos.
Finalizada la vuelta 42 debemos de tener 34 puntos. En la vuelta 43 vamos a realizar un punto y una disminución. Vamos a hacer así hasta el final y aquí nos quedará un puntito. Lo hacemos y ya está. De todas maneras, ahora os lo muestro. Vamos a seguir haciendo un punto y una disminución. Bueno, hemos llegado aquí al final de la vuelta y me queda un puntito después de hacer un punto y una disminución. Pues hacemos un punto y ya está, ¿vale? Vamos a hacer la última vuelta de disminuciones. En esta vuelta, la 43, debemos de tener 23 puntos. Vamos a volver a hacer un punto y una disminución. Un punto y disminución. Y esto lo vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Al final nos van a quedar 2 puntos y haremos una disminución. Bueno, vamos a seguir. Punto, disminución. Bien, aquí estamos en la final de la vuelta 44. Nos quedan 2 puntitos, pues hacemos otra disminución. Y aquí ya hemos terminado. Y vamos a tirar, cortamos y cerramos con aguja. Vamos a dejar este hilo, si queréis, por el otro lado para hacer la cabeza como marcador. Si veis que está muy corto, el mío no me llega para mucho, entonces podemos tomar el que enganchemos ahora a la cabeza. O si vosotros usáis un marcador, pues ya está. Bien, entonces vamos a cerrar aquí todos los puntos que nos han quedado en la vuelta 44. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 puntos. Vamos a engancharlos en una aguja, así rellenamos mejor ya una vez que está cerrado el cuerpo. 2, ya sabéis, por aquí por fuera. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Bien, una vez que tiremos, vamos a hacer un nudo. Podemos primero enganchar aquí. Volvemos a tirar para que luego no se vea aquí el agujerito. Y bueno, y así voy a terminar haciendo un nudo. Y bueno, este hilo sí me ha salido aquí larguito, así que puedo aprovecharlo para hacer mi marcador. Vamos, para utilizarlo de marcador. Esta parte que tenéis aquí va a ser el cuello de nuestro unicornio. Luego juntaremos, como vamos a ir paso a paso, no vais a tener ningún problema. Vamos a rellenar ahora todo el cuerpo. Relleno también vais a necesitar bastante, ya que ya habéis visto que el unicornio es grandecito, acostumbrada a hacer más pequeños, pero bueno, este unicornio
Siempre que hago piezas grandes ya sabéis por qué es, porque me lo pide algún sobrino o alguna sobrina. Y entonces siempre aprovecho pues para grabarlo. Bien, vamos a empezar a hacer la cabeza, ya hemos rellenado. Y vamos a tomar aquí la última cadeneta que hicimos. Tomamos aquí mismo el punto. Bien, podéis tomar de aquí para que no quede abertura, pero os digo que luego vamos a coser por aquí y esta abertura no se va a ver, así que si no queréis pues no hace falta. Bien, vamos a enganchar por ejemplo aquí un puntito antes, simplemente para enganchar nuestro hilo, así. Y aquí empezamos en las cadenetas que tenemos, las veis por fuera, a hacer directamente 5 puntos y un aumento. Vamos a ir aumentando. 1, 5 puntos y el aumento. Bien, vamos a ir así hasta el final de la vuelta. Bien, aquí hemos llegado a los 5 puntos, nos falta el aumento que tenemos aquí por algo pillado nuestro enganche para que ni nos comamos ningún punto, ni nos falte, ni nos sobre. Bien, pues aquí hemos terminado la primera vuelta. Debemos de tener 42 puntos. Bien, vamos a señalar, al final no he dejado el hilo largo ni nada. Un desastre. Bueno, pues tomo aquí este mismo. Ahora es un poquito trabajoso porque estoy tropezando aquí con el cuerpo y para grabar me es más complicado. Como ya os dije, aquí si queréis podéis pillar un punto para cerrarlo o luego lo cerráis si queréis. Pero esto luego no se va a ver, porque vamos a coser ahí. Entonces vamos a ir directamente aquí a nuestro primer punto que tenemos. Lo veis que tiene aquí sus dos, la cadeneta. Y entonces empezamos directamente aquí, ¿vale? Hacemos así, giramos y pasamos. Y hacemos aquí nuestro primer punto en la vuelta número 2, ya que la primera ha sido con 5 puntos y un aumento. Esa la contamos como la primera vuelta. Vamos a hacer ahora 6 puntos y un aumento. Esta es la segunda. 1, tenemos 6 puntos y aquí ya el aumento. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta. 6 puntos y un aumento. Finalizada la vuelta 2 debemos de tener 48 puntos. En la vuelta 3 vamos a hacer 7 puntos y un aumento. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta. Vamos a hacer 7 puntos y un aumento. Finalizada la vuelta 3 debemos de tener 54 puntos. En la vuelta 4 vamos a hacer 8 puntos y un aumento.
Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta. Vamos a realizar 8 puntos y un aumento. Finalizada la vuelta 4 debemos de tener 60 puntos. Vamos a hacer la vuelta 5 con 9 puntos. Y un aumento. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta. 9 puntos y un aumento. Finalizada la vuelta 5 debemos de tener 66 puntos. Vamos a hacer desde la vuelta 6 a la 19 66 puntos. Un punto en cada punto. Desde la 6 hasta la 19. En la vuelta número 20 vamos a hacer 9 puntos y una disminución. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta. 9 puntos y una disminución. Finalizada la vuelta 20 debemos de tener 60 puntos. En la vuelta 21 vamos a hacer 8 puntos y una disminución. Esto lo vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. 8 puntos y una disminución. Finalizada la vuelta 21 debemos de tener 54 puntos. En la vuelta 22 vamos a hacer 7 puntos y una disminución. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta, 7 puntos y una disminución. Finalizada la vuelta 22 debemos de tener 48 puntos. En la vuelta 23 vamos a realizar 6 puntos y una disminución. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta, 6 puntos y disminución. Finalizada la vuelta 23 debemos de tener 42 puntos. En la vuelta 24 vamos a realizar 5 puntos y una disminución. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta. 5 puntos y una disminución. Finalizada la vuelta 24 debemos de tener 36 puntos. En la vuelta 25 vamos a hacer 4 puntos y una disminución. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta, 4 puntos y disminución. Finalizada la vuelta 25 debemos de tener 30 puntos. En la vuelta 26 vamos a hacer 3 puntos
y una disminución. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta, 3 puntos y una disminución. Finalizada la vuelta 26 debemos de tener 24 puntos, vamos a rellenar y luego ya terminaremos de rellenar al final de la última vuelta para que no quede aquí esto hueco, ¿vale? Entonces vamos a por la vuelta 27 con 2 puntos y una disminución. Y lo vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta, 2 puntos, disminución. Finalizada la vuelta 27 debemos de tener 18 puntos. Vamos a hacer la vuelta 28 con un punto y una disminución. Vamos a hacer esto a lo largo de toda la vuelta. Un punto y disminución. Finalizada la vuelta 28 debemos de tener 12 puntos. Vamos a cortar nuestro hilo y vamos a cerrar con aguja igual que hicimos con el cuerpo, ¿vale? Vamos a terminar de rellenar y ya cerráis. Vamos a ir ahora a coser el cuello a el cuerpo. Bien, ahora vamos a coser esto así de esta manera. Para que el cuello quede bien seguro hay que coser aquí, así. Entonces, vamos a señalar por dónde vamos a ir cosiendo. Por ejemplo, desde aquí hasta aquí. Así, esas dos vueltecitas podemos guiarnos, damos la vuelta y por donde hemos puesto este, pues pasamos hasta aquí, por ejemplo. Y el otro igual. Pasamos desde aquí, comprobamos así y ponemos el alfiler en su sitio donde vamos a darle ahí unas puntadas, ¿vale? Así vamos sobre seguro y luego también vamos a coser esta parte de aquí para que no quede hueca, ¿vale? Vamos a tomar hilo, vamos a hacerlo paso a paso. Vamos a pasar nuestro hilo por cualquier punto aquí donde hemos marcado, ¿vale? Bueno, esto es a ojo, si queréis que contemos, por ejemplo, aquí de la cabeza es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y aquí tenemos el inicio del aro, o el fin, mejor dicho. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y llegamos al aro. Entonces pasamos, ahí dejamos un trocito y pasamos aquí, donde está el alfiler, así, en horizontal. Bien, vamos a dar 2 pasadas aquí al inicio para que quede aquí bien seguro, así en horizontal tanto en un lado como en el otro. Pasamos otra vez y ya nos vamos al siguiente punto. Bueno, solo tenemos que ir así en línea recta hasta llegar allí al otro alfiler que tenemos. Vamos a hacer así. Tenemos que ir tomando esta línea de aquí, que ya me había bajado, porque por aquí es por donde hemos señalado. Es que no veo bien, pero vosotros señalad bien
y no tiene ninguna complicación, ¿vale? Vamos apretando y vamos comprobando que vamos por nuestra línea. Bien, ya hemos llegado aquí al alfiler. Vamos a comprobar que está bien seguro ahí. ¿Veis que ya está ahí fijo? Pues bien, ahora ya lo único que tenéis que hacer es hacer así. Y vamos a coser para que aquí no quede este hueco. Simplemente vamos igual. Tomamos de un lado y tomamos del otro. Así. Si veis que algún punto no queda bien, pues echáis para atrás y vais viendo si os gusta cómo va quedando. Esto también lo tenéis que hacer en el otro lado, ¿vale? Si lo pasáis de un lado, lo pasáis al otro. Aquí no quiero ver, pero se complica cosas así con el otro. Bueno, pues igual que estoy haciendo aquí. Bien, vamos a hacer por el otro lado. Pues vamos directamente de aquí hasta aquí. Un poco más arriba, tenéis que ir viendo. Entonces así, y vais tirando, como aquí y de este lado. Como si fuese así, entonces ahí, vamos. De un lado, de aquí a la derecha y del otro del cuerpo. Vais comprobando si os gusta, si va quedando bien, y si no, que está haciendo y está haciendo. Bueno, ya estamos aquí, lo hemos enganchado, así que comprobamos, aquí estaba en el punto, y ya podemos irnos ahí al inicio de pasamos el filo para anudar, ¿vale? ¿Veis así? Por aquí y por aquí. Y anudamos, así la cabeza queda bien fija. Y ahora pues vamos a hacer las patas. Para realizar las patas vamos a hacer igual que hicimos al inicio, un anillo mágico de 6 puntos, 6 aumentos, un punto y un aumento y 2 puntos y un aumento. Debemos de tener 24 puntos en la vuelta 4. Vamos a hacer la vuelta 5 con 24 puntos por el interior de las cadenetas. Un punto en cada punto. En la vuelta 6 y 7 vamos a hacer 24 puntos, pero por las dos cadenetas. En la vuelta 8 vamos a realizar 6 puntos bajos. Y vamos a realizar 6 disminuciones seguidas.
Y vamos a terminar con 6 puntos bajos. Bien, finalizada la vuelta 8 debemos de tener 18 puntos, ya que hemos hecho 6 disminuciones. Vamos a hacer la vuelta 9, 18 puntos, un punto en cada punto. Bueno, en la vuelta 9 vamos a cortar ya nuestro hilo y vamos a cambiar a color blanco. Y vamos a hacer una primera vuelta de 18 puntos por el interior, ¿vale? Por el interior de las cadenetas vamos a hacer 18 puntos. Bien, si queréis podéis colocarle ya aquí el plástico de fondo. Si le vais a dar algún puntito de pegamento para fijarlo ahí, pues es mejor ahora, que luego ya cuando esté la pata bien crecida. Yo no lo voy a pegar, voy a meter directamente el plástico, luego lo haré. No, en las demás patas que he hecho no he tenido ningún problema para colocarlo, ya que no es un plástico tampoco muy rígido. Bueno, pues ya lo que vamos a hacer ahora es desde la vuelta 11 a la 23 vamos a hacer 18 puntos, pero por nuestras dos cadenetas. Vamos a hacer desde la 11, que es la que nos toca ahora, hasta la 23. Hemos llegado hasta la vuelta 23. Vamos a hacer las dos piernas igual. Y ahora vamos a diferenciar una de la otra. Una será la izquierda y la otra será la derecha. Vamos a ir paso a paso. Esta va a ser la izquierda. Lo que vamos a hacer es hacer la vuelta 24, 25 y 26 igual que yo voy a hacer ahora esta. Esta es la 24. Vamos a realizar 2 puntos enanos. Esto es para que una pata cosa hacia un lado y la otra hacia el otro. Entonces debemos de ver aquí donde hicimos las disminuciones para que quede bien. Vamos a hacer 2 puntos enanos. Y ahora vamos a realizar 10 medios puntos altos. Bien, aquí tenemos ya los 10 puntos medios altos y vamos a terminar con 6 puntos enanos. Bien, vamos a repetir esta vuelta 2 veces más. Haremos 2 puntos enanos, 10 medios puntos altos y 6 puntos enanos.
Bien, pues aquí ya tenemos hecha la pata izquierda. Como veis, aquí hace la curva para coser mejor. Vamos a hacer la pata derecha. Dejad bastante hilo para luego coser sin ningún problema, que os falte hilo. Y ahora vamos a hacer al contrario. Si hemos empezado con puntos enanos antes, ahora vamos a empezar con medios puntos altos. Como medios puntos altos tenemos más que puntos enanos, vamos a empezar haciendo 3 medios puntos altos. Vamos a seguir haciendo 8 puntos enanos. Bien, aquí tenemos los 8 puntos enanos. Acordaros que esta es la vuelta 24 de la otra pata delantera. Y vamos a terminar la vuelta con 7 medios puntos altos. Bien, pues igual que esta vuelta vamos a hacer la vuelta 25 y 26. Vamos a realizar 3 medios puntos altos, 8 puntos enanos y 7 medios puntos altos. Bien, pues ya tenemos aquí realizadas las patas delanteras. Como veis, una irá cosida así. Bien, pues vamos a hacer ahora las traseras. Las patas traseras vamos a hacer igual que las delanteras hasta la vuelta número 18. Vamos a empezar a hacer la 19, donde vamos a ir dándole un poco de forma a la patita, ¿vale? Entonces vamos a hacer 11 puntos bajos. Esta es la vuelta 19. Bien, hemos hecho 11 puntos bajos, vamos a hacer un aumento. Fijaros que el aumento debe de quedar por donde hicimos aquí también, más o menos en mitad, las disminuciones, ya que va a ir aumentando por aquí la pata trasera. Bien, vamos a terminar haciendo 6 puntos bajos. Como hemos aumentado un punto y antes teníamos 18, ahora tendremos 19 puntos. Vamos a hacer la vuelta 20, donde haremos 12 puntos bajos. Bien, hemos terminado los 12 puntos bajos y hacemos un aumento. Terminamos haciendo 6 puntos bajos.
Bien, en la vuelta 20 debemos de tener 20 puntos. Vamos a hacer la vuelta 21, donde realizaremos 13 puntos bajos y 13, y aquí hacemos el aumento. Y terminamos haciendo 6 puntos bajos. Finalizada la vuelta, la 21, debemos de tener 21 puntos. En la vuelta 22 vamos a hacer 14 puntos bajos, 14 puntos y nos toca aumento. Y terminamos haciendo 6 puntos bajos. Finalizada la vuelta 22, debemos de tener 22 puntos. Vamos a hacer la vuelta 23 haciendo 15 puntos bajos, y nos toca ahora hacer el aumento. Terminamos haciendo 6 puntos bajos. Bien, hasta aquí vamos a hacer las dos patas traseras igual. Aquí están las dos traseras igual, aquí con los aumentos y los aumentos. Ahora, a partir de esta vuelta, que es la 23 y debemos de tener 23 puntos, vamos a hacer la 24, 25 y 26, una la izquierda y la otra a la derecha, igual que hemos hecho con las delanteras. A la hora de la costura, para coser mejor, vamos a poner el marcador y vamos a hacer, primero vamos a hacer la izquierda, la pata trasera izquierda. Vamos a hacer 3 puntos enanos. Y ahora vamos a hacer 13 medios puntos altos. Tenemos 13 medios puntos altos. Vamos a hacer ahora 7 puntos enanos. Tenemos aquí, son 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Igual que esta vuelta, que es la vuelta número 24, tenemos que hacer la 25 y la 26. Haremos 3 puntos enanos, 13 medios puntos altos y 7 puntos enanos. Bien, ya tenemos aquí realizada la izquierda. Como veis, vamos a hacer ahora la derecha, que es al contrario. En vez de empezar con puntos enanos, empezamos con medios puntos altos. Vamos a realizar 4. Bien, vamos a continuar haciendo 10 puntos enanos. Diez puntos enanos y ahora vamos a realizar 9 medios puntos altos. Bien, vamos a hacer las dos vueltas que nos quedan. Esta es la 24, vamos a hacer la 25 y 26 igual. Ya sabéis, 4 medios puntos altos, 10 puntos enanos y 9 medios puntos altos. Bien, vamos a hacer el hocico del unicornio. Quiero mostraros cómo han quedado las patas una vez ya realizadas, las traseras, ¿vale? Bien, el hocico vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos y 6 aumentos, igual que hicimos al inicio del cuerpo. Ahora vamos a hacer en la tercera vuelta 3 aumentos . 3 puntos bajos . 3 aumentos . Y 3 puntos bajos . Debemos de tener 18 puntos. Vamos a hacer la vuelta número 4 y la forma que estamos haciendo los aumentos es para que no nos quede el hocico muy redondo, sino más bien ovalado, ¿vale? Entonces esta es la vuelta 4, vamos a hacer un punto y un aumento 3 veces. Vamos a continuar haciendo 3 puntos. Vamos a hacer lo mismo que ahora, un punto y un aumento 3 veces y terminamos con 3 puntos.
Bien, debemos de tener en la vuelta número 4 24 puntos. Vamos a hacer la vuelta número 5 con 2 puntos y un aumento 3 veces. Bien, vamos a continuar haciendo 3 puntos bajos. Y volvemos a hacer lo mismo, 2 puntos y un aumento 3 veces y terminamos con 3 puntos. Bien, finalizada la vuelta número 5, debemos de tener 30 puntos. Vamos a hacer la vuelta número 6, donde realizaremos 3 puntos y un aumento 3 veces. Vamos a seguir con 3 puntos bajos. Y ahora realizaremos lo mismo, 3 puntos y un aumento 3 veces y terminamos con 3 puntos. Bien, finalizada la vuelta número 6 debemos de tener 36 puntos. Vamos a hacer la vuelta 7, 8, 9 y 10. Vamos a hacer 36 puntos, desde la 7 hasta la 10. Un punto en cada punto. Finalizada la vuelta 10, ya cortamos, dejamos bastante hilo para luego coser. Vamos a hacer las orejas. He de decir que me queda esto de 3 madejas que tenía de 100 gramos. Tengo otra más, me va a hacer un poquito de falta para poder terminar una de las orejas. Tengo una hecha, ya solo me queda una con esta lana. Así que vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 puntos. Esta es la segunda vuelta. Vamos a hacer la vuelta 3 con un punto y un aumento 3 veces. Bien, finalizada la vuelta número 3, debemos de tener 9 puntos. Vamos a hacer la vuelta 4 haciendo 2 puntos y un aumento 3 veces.
Bien, finalizada la vuelta número 4, debemos de tener 12 puntos. Vamos a hacer la vuelta número 5, haciendo 3 puntos y un aumento 3 veces. Finalizada la vuelta 5, debemos de tener 15 puntos. En la vuelta 6 vamos a realizar 4 puntos y un aumento 3 veces. Finalizada la vuelta número 6, debemos de tener 18 puntos. Vamos a hacer ahora la vuelta 7 y 8, vamos a hacer 18 puntos, un punto en cada punto. En la vuelta número 9 vamos a hacer un punto y una disminución a lo largo de toda la vuelta. Bien, finalizada la vuelta debemos de tener 12 puntos, vamos a cortar. Bueno, ya habéis visto lo que he gastado de lana. Prácticamente han sido 300 gramos, exceptuando este poquito para poder terminar la oreja. Pero todo depende de los metros que tenga vuestra lana. Ya habéis visto que os lo he mostrado al principio. Esta tiene 115 metros. Y también depende si apretáis vosotros más el punto o menos. Si lo apretáis más, pues gastáis un poquito menos de lana. Bueno, vamos a hacer el cuernito. Como me está quedando bastante grande con esta lana, que es más gruesa que la que yo he utilizado para hacer el otro unicornio, para el otro unicornio utilicé esta lana acrílica, que como podéis ver aquí es para unas agujas de 8 a 9 milímetros. ¿Lo veis aquí? Sin embargo, aunque sea de 8 a 9 milímetros, es más finita que esta que estamos trabajando. Tiene también más metros, tiene 140 metros y con 2 madejas y media me ha llegado para hacer todo el unicornio. Bien, entonces el cuernito, como está hecho para todos igual, vamos a hacerlo bien sueltecito si compráis esta lana tan gruesa, porque si no os va a quedar muy pequeño. O podéis hacerlo con una lana un poquito más gruesa que esta.
yo como tengo esta, pues voy a realizarlo sueltecito, ¿vale? En la primera vuelta hacemos un anillo mágico de 6 puntos y todas las vueltas vamos a trabajarlas solo por las cadenetas interiores. Entonces vamos a hacer en la segunda vuelta por el interior, ya que estas son las cadenetas que van a quedar por fuera, por eso yo le digo estas son las de dentro. Vamos a realizar un punto y un aumento. Como veis, pues todo depende de la lana que compréis, ¿vale? Muchas veces me preguntáis la cantidad y bueno, es más bien los metros que tenga esa lana. Bien, como veis lo estoy haciendo así sueltecito. Bien, esta es la vuelta 2. La vuelta 3 vamos a hacer 9 puntos, que son los que tenemos en la vuelta 2, ¿vale? Vamos a hacer un punto en cada punto, siempre por el interior. Vamos a hacer la vuelta número 4, donde realizaremos 2 puntos y un aumento. 1, 2 y aumento. Finalizada la vuelta 4 debemos de tener 12 puntos. En la vuelta 5 vamos a hacer 12 puntos. Bien, finalizada la vuelta 5 con 12 puntos, vamos a hacer la vuelta número 6, donde haremos 3 puntos y un aumento. Ya sabéis que siempre por las cadenetas de dentro. Finalizada la vuelta número 6, debemos de tener 15 puntos. En la vuelta número 7 vamos a realizar 15 puntos. Un punto en cada punto. 1,
14 y 15 puntos. Vamos a hacer la vuelta número 8 haciendo 4 puntos y un aumento. Aquí aumento. Bien, finalizada la vuelta 8, debemos de tener 18 puntos. Vamos a hacer la vuelta 9 con 18 puntos. Un punto en cada punto. En la vuelta número 10 vamos a hacer 5 puntos y un aumento. A lo largo de toda la vuelta, 1, 2, 3, 4, 5 y aumento. Uno, 2, 3, 4, 5 y aumento. Uno, 2, 3, 4, 5 y aumento. Debemos de tener 21 puntos. En la vuelta número 11 y última, si vosotros queréis seguir agrandando el cuernito, pues podéis seguir haciendo los pasos que hemos estado haciendo hasta ahora, ¿vale? En la vuelta 11 lo que vamos a hacer ya es 6 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aumento. Bien, vamos a hacerlo 2 veces más. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aumento. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aumento. Bien, finalizada la vuelta, debemos de tener 24 puntos. Vamos a cortar dejando hebra para luego coser a la cabeza.
Y ahora pues vamos a empezar a montar nuestro unicornio. Bueno, pues primero para las patas ya sabéis que si queréis podéis colocar un plástico, tampoco, si no lo colocáis tampoco pasa nada. Tomáis la medida aquí, por ejemplo yo tengo esta maderita que hace más o menos la medida, que queden por fuera las cadenetas, que se vean, vamos. Y voy a utilizarlo de plantilla. Si tenéis un compás o lo que sea, pues para poder, si son tapones, pues directamente lo colocáis si es de la medida. Bien, vamos colocándolo. Por ejemplo, en las patitas traseras yo no voy a colocar alambre, así que directamente podéis colocar el plástico aquí en la base y podéis rellenar, ¿vale? Aseguraros que quede aquí bien y rellenamos. Las patas delanteras, si vais a colocarle alambre, no rellenéis hasta que coloquemos el alambre. Bien, vamos a situar las patas delanteras, ¿vale? Como veis, yo las tengo aquí ya señaladas. Si veis, aquí está el cierre que hicimos, pues justo por aquí os podéis guiar así para hacer las dos patas. Esto es más o menos a ojo, ¿vale? Si contamos desde aquí, pues aquí tenemos el cierre, y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en la 10ª vuelta ahí. Y yo voy a dejar pues un espacio entre un lado y otro. Aquí lo tengo ya señalado. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 vueltas voy a dejar. Si contamos esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, más o menos para que os guiéis, tampoco es exacto, ¿vale? Entonces tenéis que tener cuidado pues para que más o menos vaya en la misma vuelta, y cuando tengáis así colocadas las patitas, que veáis que coincide todo, vamos a atravesar el alambre, porque ya os comenté que yo voy a atravesar un alambre en las patas delanteras para hacerla para que esté más fuerte el unicornio. No es necesario si no queréis colocar un alambre, ¿vale? Si rellenáis bien las patitas tendrá un poquito de estabilidad. Yo no he cortado todavía, ¿vale? Vamos aquí entre los dos puntos que tenemos, pues una vueltita hacia abajo, atravesamos y vamos al otro lado. Vamos a ir moviéndolo hasta que salga más o menos por el punto que queremos, que es aquí, debajo de donde vamos a coser, ¿vale? Debajo de donde vamos a coser, por ahí. Bien, ahora tenemos que hacer aquí un circulito y aseguramos aquí así. Bien, este circulito no puede ser más grande que nuestra base, ¿vale? Que sea más pequeña.
Bien, ahora vamos a pasar la pata que nos corresponda este alambre, tiramos hacia afuera. Si vemos que nos falta, tenemos que curvarlo. Una vez que llegue aquí, lo curvamos. Tomáis la medida, más o menos así. Llegamos aquí, vamos a cortar. Así, y ahora cortamos la pata tibia. Y ahora lo que vamos a hacer es rellenar las patas. Si no queréis hacer estas cosas, ya sabéis, no pasa nada, ¿vale? Simplemente rellenáis y coséis. Pero la verdad es que debemos estar al micro. Y así mientras que y vamos rellenando bien por todo alrededor del alambre, punta que iba, se pisa. Se puede rellenar, como se quiera. Muy bien, rellenáis. Bien, vamos a empezar a coser. Colocar que estén parejitas, ya una vez que están rellenas, ¿vale? Por aquí también. Y como vamos a coser esta, las cosemos todas. Lo único que para las traseras, pues como son más anchas, tenéis que abarcar aquí más vueltas, ¿no? Las pondremos parejas con estas y así. Y bueno, yo voy a coserla. Aquí está el inicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Por ahí empezaré a coser. Y solo tenéis que abrir esto un poquito y lo que os dé de ancho es lo que tenéis que coser. Para que se note aquí. Bien, voy a pasar por el punto que tengo señalado. Y así vamos aquí desde el inicio. A la pata delantera vamos a darle esta anchura 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos tomando y así en recto. Vamos hasta que lleguemos allí al otro alfiler y vamos enganchando. Si veis que al final necesita más relleno, la patita, para que quede aquí la curvita bien gordita, pues simplemente rellenáis más antes de terminar de coser. Bien. Pues mira, yo he hecho un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vueltas he hecho. Luego tendré que tenerlo en cuenta para la otra pata, para que queden más o menos parejitas. Bien, aquí ya nos vamos hacia abajo. Uno, dos, aquí ya va el de 3, vais comprobando y
va a quedar por ahí. Voy a bajar uno más, 4. Luego en las patas traseras va a haber una diferencia que luego os la voy a mostrar, ¿vale? Y aquí igual, seguimos así en recto y vamos por aquí. Vosotros vais comprobando así la pata y por donde veáis que queda, pues vais cerrando. Luego tendremos que subir por ahí, así que vamos para allá. Bien, ya estamos por aquí, por donde hemos empezado, así que vamos a subir por esa misma línea. Bueno, y aquí ya estamos al principio de la vuelta. Como tenemos el alambre, lo manejamos así y bueno, dejamos el hilo aquí para luego anudar por aquí mejor. Bien, y luego anudamos aquí a la otra, ¿vale? Cuando terminemos, que lo haremos igual. Bueno, lo que quería mostraros es que, mirad, las patas delanteras quedan con el alambre así bien sujetitas al cuerpo, pero las traseras al no tener el alambre se pueden abrir. Entonces, una solución muy rápida y sencilla es simplemente pasar un hilo por donde queráis que quede sujetas las piernas. Por ejemplo, aquí, ¿veis? Esto está así, ¿no? Pues hacéis así y por donde queráis que quede sujeto, ahí pues tomáis. Y pasáis por aquí. ¿Vale? Y así hacéis las dos patitas. Hacemos varias pasadas. Bien, vamos a coser ahora el hocico, como ya sabéis, así de forma ovalada, y pues yo he puesto unos alfileres, colocáis así, ¿no? Más o menos por donde están las cadenetas que hicimos para empezar la cabeza, por ahí os guiáis y simplemente pues le dais la forma así ovalada. Y yo he colocado unos alfileres para ir guiándome un poco. Bien, pues tan solo tenemos que ir pasando e ir guiándonos de los alfileres, ¿vale? Más o menos, tampoco... Ya sabéis que esto perfecto no es. Vamos acomodando. Si queréis podemos rellenarlo para guiarnos mejor, así que tenga un poquito más de forma. Y vamos moviendo conforme vamos subiendo, seguimos en horizontal según nos vaya pidiendo el tejido. Vamos a coser ahora las orejas. Bien, aquí tenemos donde hemos cosido 1, 2, a ver que no veo, hemos cosido 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, yo las he colocado justo por donde está el cierre, quizás un poquito más hacia adelante. Como veis, quería mostraros que aquí por el frontal he cosido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Aquí sí en recto, ¿vale?
Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es coser. Margarita, estás justo aquí. Y bueno, pues vamos pasando nuestro hilo, nuestra aguja por donde hemos marcado, y atravesamos por las dos partes de la oreja, ¿vale? Volvemos a atravesar y vamos así. Vamos apretando. Si queréis, pasamos varias veces, un par de veces, vamos, por el mismo punto tanto de la cabeza como de la oreja, y así pues va quedando un poco más fuerte. Bueno, ahora vamos a colocar aquí nuestro cuernito y lo vamos a hacer delante de aquí del anillo, entre las dos orejitas. Bien, esto lo podemos poner así hacia atrás para que quede por aquí la parte que está más bonita, y colocamos unos alfileres para ver cómo queda. Bueno, cuando coloquéis aquí el cuernito, vamos a darle así un poquito de anchura. Y bueno, pues ya solo tenéis que ir cosiendo y vais mirando, ¿vale? Hay que rellenar. Cuando quede poquito ya podéis rellenar. Vamos a ver un poco más mejor. Y bueno, cuando lleguemos aquí al final, pues hacemos un nudo y perdemos nuestro hilo. Bien, vamos a tomar los puntos que hay al lado de los ojos. Vamos a hacer así, ¿no? Por donde hemos puesto, ahí colocamos un alfiler para guiarnos, y aquí otro. Y ahora hacemos así. Pasamos por donde va a estar los ojos, justo al lado. Dejamos aquí hebra y ahora pasamos así por encima, ¿vale? ¿Lo veis? Y nos vamos, voy a tomar mejor una aguja un poco más larga. Pasamos por aquí y nos vamos aquí.
a donde está el otro ojo. Pasamos por aquí hemos pasado, por el otro punto y pasamos hacia el otro lado. Tiramos para que se haga la forma de la cabeza y volvemos a pasar otra vez por el mismo punto hacia allí. Tiramos y volvemos a pasar otra vez al otro lado hasta que tengáis la hendidura que queráis, ¿vale? Vamos a colocarle los ojos y así vais viendo si queréis apretar más o menos, ¿vale? Ahora mismo no se ve. Ven, ven chiquitica, ven, ven aquí. Bien, si tenéis así suficiente, pues ya solo pasamos este hilo por aquí y anudamos y lo perdemos, ¿vale? Si lo queréis más estrecho, apretáis más. Y antes de hacerle pues detalles de pestañas y demás, voy a enseñaros cómo hacerle las trenzas. Solo tenéis que cortar tiras del color que queráis. Yo he cortado 120 centímetros cada una, ¿vale? Para hacerle aquí la parte del pelo de aquí arriba. Y solo tenéis que tomar el ganchillo, hacemos así, tomamos el hilo doblado y por aquí sacamos, tiramos y bueno, así de esta manera podéis colocarle la cantidad de pelo que queráis. De trenzas, yo voy a hacer trenzas, también podéis dejarlo simplemente con tiras. Y bueno, vamos a ir haciendo trenzas sueltecitas. Si las queréis más gruesas, solo tenéis que colocar en vez de 3 hilos, 6. O lana más gruesa. Como veis, la trenza queda aquí de largo suficiente, con 1,20 m que le he dado, o 1,10 m, no me acuerdo si es 1,10 m o 20. Bueno, una vez que terminéis, solo tenéis que anudar y cortáis.
Bueno, y así le hacéis todas las trenzas que queráis. Vamos a hacer las pestañas, sacamos aquí al ladito del ojo y vamos a pasar por 3 puntos, 1, 2 y 3. Hacemos así, volvemos a pasar por el mismo punto y pasamos por el siguiente. Y ahora hacemos otra vez lo mismo, por aquí. Bueno, yo, como veis, aquí he colocado 2 colores de cada uno para hacer la colita. Y aquí pues he colocado 3 y aquí 3. Y podéis hacerle todos los que queráis. Aquí en la nariz le he dado tan solo una pasadita en color, un par de pasadas en color rosa y aquí igual, al lado del ojo. Bueno, yo le he colocado estas rosas que todavía no las tengo pegadas. Pero ya sabéis que podéis hacérselas como hicimos las rosas de Frida Kahlo, por ejemplo. Y más cositas, bueno, voy a darle un poquito aquí de relieve a la... Podéis utilizar una cera, pintura acrílica, podéis hacerlo con hilo, porque esto cuando se lave se borrará. Mirad el tamaño de este con este, es enorme. Este lo hemos medido al principio, vamos a medir desde aquí hasta aquí. Mide 40 centímetros. Y desde aquí arriba, desde el anillo hasta aquí, mide 44. Desde el anillo de aquí arriba, ¿vale? Esto es al usar la lana que os he comentado al principio. Ya sabéis que este otro, que utilicé esta lana, que bueno, os la he enseñado durante el tutorial, ¿vale? De esta he utilizado 2 madejas y no llega a mitad de otra. Entonces un total de menos de 250 gramos. Pero claro, aquí tiene 140 metros. Y esta otra tiene 115 metros y he utilizado 3 madejas enteras de en total 300 gramos y me ha faltado un poquito para terminar la oreja. Este también está trabajado con un ganchillo de 4 milímetros para que veáis lo que hace una lana con otra. Bueno, pues espero que os haya gustado y nos vemos en mi próximo tutorial. Acordaros que el patrón lo vais a encontrar escrito en el blog y debajo de este vídeo os dejo el enlace. Te invito a que te suscribas si no estás suscrito y que le des a la campanita que hay al lado para que te lleguen los vídeos que hagamos nuevos.